Hacemos ahora un viaje en el tiempo 200 millones de años atrás hacia el periodo Jurásico. En aquel entonces el sur de la península ibérica no existía tal y como lo conocemos ahora. En su lugar había un mar. Las investigaciones del geólogo y paleontólogo Matías Reolid viajan hacia ese pasado remoto para entender mejor el presente y el futuro. La mirada del geólogo de la Universidad de Jaén, Matías Reolid, es capaz de ver en rocas y fósiles cómo era la vida en la Tierra hace más de 140 millones de años. Los mares estaban habitados por pequeños invertebrados y por bacterias cuyos fósiles han guardado valiosa información sobre el clima de entonces. También había especies desconocidas como la tortuga Hispaniachelis prebetica, descubierta por este investigador Ramón y Cajal, que se ha formado en Oslo y Lyon. Sus estudios lo han llevado desde la cordillera bética en Andalucía hasta Siberia, pasando por el Atlas marroquí. Comprender los cambios ambientales del pasado remoto es la llave para entender cómo será la Tierra en el futuro. Matías, es un placer tenerte con nosotros aquí en este entorno, además tan privilegiado en el programa Conciencia. Muchas gracias. Este lugar en el que estamos, hace aproximadamente unos 180 millones de años, no tendría nada que ver con lo que estamos viendo ahora, me imagino, ¿no? Bueno, no tendría nada que ver en absoluto, porque todo esto estaba debajo del mar, un antiguo mar que se llamaba Tetis, y que era un mar que se encontraba entre Gondwana, lo que actualmente tenemos que es África y parte de la India, y Eurasia, donde estaba, entre otros, la placa ibérica. Este mar, que fue depositando materiales a lo largo del Jurásico y Cretácico, se fue cerrando y este cierre fue, digamos, deformando todos estos sedimentos, centenares de metros de sedimentos que había en el fondo, y los fue plegando, los fue amontonando, arrugando, digamos, este fondo, y es lo que hoy día da lugar, pues, a estas montañas, a la cordillera bética. Aunque se sale un poco del Jurásico, que es tu campo, tu periodo de máxima especialización, también encontrasteis recientemente, a raíz de un colmillo, evidencias de la presencia de un tiburón gigante de hace una decena de millones de años aproximadamente, también aquí en la provincia de Jaén, ¿verdad? Sí, bueno, relacionado con la depresión del Guadalquivir, cuando todavía era un brazo de mar del Atlántico que conectaba. Era realmente la conexión que había con el Mediterráneo, porque no estaba en aquel tiempo todavía abierto el estrecho de Gibraltar. En ese momento, pues bueno, vivían en esa zona tiburones, ballenas, hemos encontrado restos también de focas, de pinípedos. Y este diente, bueno, hemos hecho un estudio comparándolo con otros restos de la misma especie, que es Escarcharocle megalodon, y con bases de datos de tiburones blancos actuales, que son los más parecidos en la actualidad ese organismo, y aplicando una serie de cálculos, pues hemos establecido que debió tener este ejemplar en concreto aproximadamente unos 11 metros. Sí, sería pues, como un autobús de estos medianos. Estamos ahora mismo inmersos en un periodo de cambio climático, así lo aseguran los mayores expertos a nivel internacional. En el pasado, en uno de tus artículos, por ejemplo, citas un periodo de anoxia, de falta de oxígeno en el mar. ¿Ha habido grandes cambios climáticos en la historia de la Tierra? Ha habido muchísimo. Bueno, estamos continuamente en un continuo proceso de cambio climático. La Tierra, bueno, es dinámica, se mueven los continentes y eso hace que cambie la circulación oceánica, que cambie el clima en general. ¿Qué ocurre cuando tenemos un episodio de anoxia? Pues los organismos que hay en el mar, pues muchos de ellos no logran sobrevivir, se extinguen, y posteriormente a estos episodios de anoxia lo que tenemos es una nueva proliferación de especies a partir de los que han sobrevivido. Estos episodios son muy interesantes de estudiar, los que hemos estudiado en el norte de África, en Argelia, Marruecos, Túnez también. Estamos estudiando actualmente en la península ibérica, en la Bética, en la cuenca lusitánica, incluso lo hemos estudiado en el norte de Siberia. Tenemos un espectro bastante amplio recogido de estos eventos, y son eventos que su interés en el estudio con foraminíferos y con geoquímica radican que podemos establecer ciertas similitudes con lo que pudiera pasar en la actualidad si realmente existe este cambio climático y siguiera progresando. Este tal cambio climático pues conllevaría una extinción, entonces podríamos comparar con lo que sabemos ya que ocurre en el pasado.
Casi todo el mundo conoce bien la extinción masiva de los dinosaurios, pero no todo el mundo sabe que antes hubo otras grandes extinciones masivas que casi que llegaron a poner el contador a cero en lo que en términos de vida, ¿no? se entiende. ¿Qué consecuencias tuvieron esas grandes extinciones? Pues las especies que sobreviven se van adaptando para una explotación de los recursos alimenticios, recursos tróficos, y eso conlleva una mayor diversidad y a veces organismos que no le iba muy bien del todo las condiciones previas a la extinción, posteriormente pues se encuentran con un hábitat nuevo en el que poder explorar nuevos fenotipos y progresar. La de los dinosaurios es una de las extinciones más conocidas. Esta no está relacionada con los eventos anóxicos que decíamos oceánicos actualmente, esto es por el impacto meteorítico, pero hubo una, de otras muchas que ha habido, hubo una muy importante hace unos 250 millones de años, en el límite entre el Pérmico y el Triásico, que acabó con el 90% de los organismos, y esta estuvo relacionada con unos cambios climáticos y relacionados con una gran emisión de volcanes. La historia del ser humano, desde que se conocen los primeros antepasados homínidos hasta la actualidad, hasta el Homo sapiens, apenas abarca unos 2 millones de años, mientras que la historia de la Tierra tiene unos 4.600 millones de años que se sepa ahora, ¿no? ¿Qué representa el hombre en términos geológicos en el planeta? Hay un ejemplo que ponemos en clase normalmente a los alumnos, comparando la longitud de tiempo, ¿no? La duración de la historia de la Tierra con lo que es un año. Hacemos un símil y bueno, pues el hombre aparece en la Tierra más o menos en la noche, la tarde-noche. Los homínidos aparecen en la tarde-noche del último día del año. Entonces, ¿somos tan importantes? Pues, hombre, para nuestra propia vida sí, porque somos, digamos, un evento. Hemos aparecido hace poco, pero hemos modificado nuestro entorno muy rápidamente. Y esta modificación del entorno ha conllevado, pues, la destrucción de muchos hábitats y la destrucción de muchos ecosistemas y muchos organismos asociados. No duraremos mucho a escala geológica. Todas las especies que han existido alguna vez se han extinguido y ha habido otras que las han ido relevando y que nosotros no va a ser diferente. Pero, hombre, eso es duro de pensar, pero no será diferente. Lo que sí que dejaremos un testimonio, lo que se llama un fósil índice. Quiere decir que estamos distribuidos a lo largo de todo el planeta y tendremos un registro geológico muy claro, muy limitado en el tiempo. Llevamos un ritmo de vida descontrolado y necesitamos mucha energía. No hace falta muchos más planetas mejores que Marte para poder tener perspectivas de futuro.